Bueno, ante todo un cordial saludo, mi nombre es Carlos Peláez Rosas. Vamos a conversar un poquito sobre lo que es el contrato de prenda, la hipoteca y la fianza. Tres puntos importantes en el marco de evaluación de lo que es la materia de Derecho Civil 4. Son tres puntos importantes en lo que es un acto consensual entre dos personas. Primero vamos a empezar desglosando lo que es el contrato de prenda. Voy a irme guiando y voy a ir explicando. El contrato de prenda es una forma de garantía real mediante el cual un deudor entrega un bien mueble a un acreedor para asegurar el cumplimiento de una obligación. Entonces, bueno, encontramos con que la prenda es un acto consensual entre dos personas, dos figuras, el acreedor y el deudor. El acreedor está en la capacidad de hacerle un préstamo, por ejemplo, de dinero, y el deudor tiene como, como una garantía de pago, tiene un bien mueble. Importante señalar que en el contrato de prenda hablamos de bien mueble. ¿En qué se basa el contrato de prenda? La constitución. La prenda se constituye cuando el deudor entrega un bien mueble al acreedor como garantía de la deuda. Esto quiere decir que, bueno, para que empiece, para que se elabore un contrato de prenda es necesario que exista un bien mueble y que el deudor haga entrega al acreedor. En cuanto al derecho de retención, que es el siguiente punto, el acreedor tiene el derecho de retener este bien mueble. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el deudor cancele o finiquite su obligación. La custodia y conservación van como parte de la obligación de este deudor. Tiene la obligación y la responsabilidad de resguardar este bien mueble, y es responsable también de cualquier daño por dolo que sufra este bien mueble. Tenemos la prohibición del uso, que se refiere a que el acreedor no puede hacer usufructo de este bien mueble a no ser de que quede pactado. La preferencia de pago refiere a que en caso del incumplimiento, el acreedor tiene derecho preferente para ser pagado con el producto de venta pignorado. La venta judicial. Si la deuda no es pagada a su vencimiento, el acreedor puede solicitar venta judicial del bien pignorado para satisfacer la deuda. Entonces, bueno, en 6 pasos desarrollamos los puntos claves que deben de existir para que exista un contrato de prenda. Este contrato permite que el acreedor tenga una seguridad adicional sobre el cumplimiento de la obligación utilizando un bien mueble como garantía. Las disposiciones específicas pueden encontrarse en los artículos correspondientes en el Código Civil venezolano en el 1837, que describe lo que acabo de mencionar. Ahora, más allá de... es importante tratar cada punto de estos tres por separado para entender las diferencias y para saber en qué casos aplica un contrato de prenda, una hipoteca o una fianza. Por eso es bien importante desglosarlo de esta manera, porque aunque los conceptos pueden ser similares, aplican a casos diferentes. Entonces por eso es muy importante tener cada concepto de estos en cuenta. Vamos a seguir con la hipoteca. La hipoteca es una figura jurídica regulada que permite al deudor garantizar el cumplimiento de una obligación mediante un bien inmueble sin que éste salga de su posesión. Entonces fíjese, ya encontramos dos diferencias entre la hipoteca y el contrato de prenda. En la hipoteca, el primer punto a cotejar con el del contrato de prenda es que aquí estamos hablando de un bien inmueble. Entendemos por bien inmueble una casa, un terreno, un edificio, cualquier otra propiedad inmobiliaria. Aparte de eso, no refleja, en el caso del contrato de prenda, el deudor debe entregarle al acreedor el bien mueble. En este caso no, en este caso el deudor puede seguir haciendo uso de este inmueble. De igual forma vamos a desglosar los puntos claves para que exista una hipoteca.
La hipoteca, en cuanto al punto de la Constitución, la hipoteca es un derecho real que grava bienes inmuebles para garantizar el cumplimiento de una obligación. Se constituye mediante un contrato que debe ser inscrito en el registro público para que tenga efecto frente a terceros. Bueno, por la Constitución tiene que existir un inmueble y debe hacerse el acto público respectivo con la finalidad. Estamos hablando de un inmueble con la finalidad de que no vaya a ser vendido o haya algún tipo de transacción con este inmueble que está dentro de una hipoteca. El objeto de la hipoteca puede ser objeto de hipoteca los bienes inmuebles y derechos reales sobre los inmuebles que puedan enajenarse. Esto incluye propiedades como casas, terrenos, edificios, lo que decía en un principio. Este es el primer punto referente que nos define o que nos identifica lo que es la hipoteca como tal. Dentro de su objeto hay un bien inmueble. La ejecución. Si el deudor no cumple con la obligación garantizada, el acreedor puede solicitar judicialmente la ejecución de la hipoteca, lo que implica la venta del inmueble hipotecado para satisfacer la deuda. Cuando la hipoteca es ejecutada, quiere decir que el deudor no cumplió ni con los plazos de espera ni con los montos pactados. Y bueno, el acreedor tiene el derecho de ejecutar la hipoteca, de asumir los derechos sobre el inmueble por medio de una venta. Preferencia. El acreedor hipotecario tiene preferencia sobre otros acreedores para ser pagado con el producto de venta del inmueble hipotecado. Por último viene la extinción. La extinción. Para que exista la extinción de la hipoteca, el deudor debe haber saldado su obligación con el acreedor. De esta manera tenemos la extinción de la hipoteca. Por último, tenemos lo que es la fianza. La fianza es un contrato mediante el cual una persona llamada fiador se obliga frente al acreedor de otra persona a cumplir la obligación de esta, si el deudor no satisface. Aquí hay algunos puntos clave. Entonces, bueno, ya hablamos de lo que es el contrato de prenda, que un punto clave para identificarlo es que tiene que haber un bien mueble, ¿verdad? Y que debe ser entregado al acreedor. En el punto 2 tenemos la hipoteca, que tiene que ser un bien inmueble y que el deudor puede seguir haciendo uso del inmueble como tal. Aquí en la fianza hablamos de una tercera persona. Una tercera persona que hace frente ante el deudor. Entonces tenemos ante el acreedor, tenemos el deudor, tenemos el fiador y tenemos el acreedor. ¿Por qué debe existir un fiador? Porque sencillamente el deudor no cuenta con las capacidades suficientes para asumir un compromiso delante del acreedor. Entonces allí nace la figura del fiador como tal. O sea, la fianza es un contrato consensual y bilateral donde el fiador se compromete a cumplir la obligación del deudor si éste no la hace. Entonces, en principio es un contrato consensuado entre el fiador y el acreedor, aunque el fiador existe porque el deudor no tiene las capacidades necesarias ante el acreedor. La obligación del fiador. El fiador queda obligado para con el acreedor a cumplir la obligación si el deudor no la cumple. Sin embargo, una de las características que tiene la fianza es que dentro de los puntos claves de la fianza, el acreedor se ve obligado a primero agotar todos los medios de satisfacer la deuda directamente con el acreedor. Ahora, si el acreedor no cuenta con los medios, no cumple con la obligación, después que el acreedor agote esos recursos, es que acude al fiador y bueno, empieza la labor como tal que corresponde directamente con el fiador, pero antes debe agotar los medios disponibles para cobrarle directamente al acreedor. Otra característica importante es que el fiador tiene derecho a controlar cualquier tipo de decisión que tome el deudor ante el acreedor, que pueda aumentar en sí el monto o que pueda aumentar la obligación principal, como por ejemplo, si el deudor pide más tiempo y él pide más tiempo para cancelar su obligación, y eso influye en un incremento de la deuda principal,
el fiador puede decir, mira, no lo acepto, eso no es así. O sea, está en su derecho de no permitir ese tipo de cosas. Y bueno, tenemos por supuesto la extinción para que se extinga la obligación, como de igual forma como tanto en la hipoteca como en el contrato de prenda. Para que exista la extinción, la obligación del fiador se extingue con la extinción de la obligación principal, es decir, cuando el deudor cancela su obligación en total. Las garantías de la fianza. Dentro de las garantías de la fianza tenemos el beneficio de exclusión. El fiador tiene derecho a exigir que primero se persigan los bienes, lo que hace a un momento les hablaba, los bienes del deudor principal antes de que se reclame la deuda a él. Otra garantía de fianza, beneficio de división. Si hay varios fiadores, cada uno es responsable de partes iguales, es decir, eso se utiliza mucho de manera de sopesar las cargas cuando la obligación es muy grande. Entonces el beneficio de división carga en que cada uno, si hay 3 fiadores, los 3 se reparten en partes iguales la carga total. Derecho de subrogación. Una vez que el fiador paga la deuda, tiene derecho de subrogarse en los derechos del acreedor. Quiere decir que una vez, si el fiador es quien asume la responsabilidad de la deuda delante del acreedor, él tiene el derecho sobre el inmueble o sobre lo que se haya pactado que en su principio tenía el acreedor. Por último está el derecho de oposición. El fiador puede oponerse, con lo que también mencionaba hace un momento, el fiador puede oponerse a cualquier acto del acreedor que aumente injustificadamente su responsabilidad, como por ejemplo la extensión del plazo para el cumplimiento de la obligación sin su consentimiento. Bueno, esto ha sido unas palabras en relación a estos 3 puntos importantísimos en lo que es el derecho civil y que se presta para ahondar mucho más. Por supuesto, yo lo hice por mi parte, leí y de verdad ahondé bastante, porque esto despliega un sinfín de códigos, despliega un sinfín de casos que dan bastante para leer. Pero bueno, esto ha sido un resumen breve de estos 3 puntos. Espero haber cumplido con las expectativas. Sin más nada que agregar.